Bienvenidos, estimados estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos, CEYA, Quilpué. También aquí estamos nuevamente en una cápsula para la asignatura de Estudios Sociales, principalmente analizando las principales revoluciones en el siglo XX en la historia de la humanidad. Recordar también que en cápsulas anteriores hemos estado estudiando los principales procesos históricos de la humanidad, de la historia del mundo en el siglo XX, principalmente como lo fueron las guerras mundiales, la crisis económica de 1929, sus efectos, como lo fue el establecimiento del corporativismo económico en gran parte del mundo, eh, la Guerra Fría, la división ideológica y la lucha y la pugna indirecta entre estas dos grandes superpotencias que quedaron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este contexto también entendemos las grandes revoluciones del siglo XX como grandes transformaciones aceleradas de estructuras políticas, económicas y sociales. Podemos ver que las más importantes, obviamente hay un par más, pero las más importantes son la Revolución Rusa, que se divide muchas veces en febrero y en octubre, en 1917, la Revolución Comunista China, 1949, y la Revolución Cubana en 1959, que tuvo una gran influencia en la historia de América Latina y principalmente de Chile con el surgimiento de movimientos guerrilleros, de movimientos que creyeron fuertemente en la revolución armada como un mecanismo de transformación política, económica y social. También podemos considerar otras revoluciones, como lo fue la Revolución Mexicana a comienzos del siglo XX, como también lo fue la Revolución Sandinista en Nicaragua. Para comenzar, obviamente la revolución más importante de la primera mitad del siglo XX fue la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, en 1917, la Revolución Bolchevique, este grupo que toma el poder y derroca y da muerte al zar y a toda su familia, e instaura un régimen comunista en el mundo, como lo podemos ver acá, con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El líder comunista, obviamente, Vladimir Lenin, seguido por Joseph Stalin y también León Trotsky. Ahora, principalmente el comunismo soviético estableció directrices económicas en donde el Estado planifica, el Estado es una economía centralizada, se practica el colectivismo, y principalmente los medios de producción están manejados por este estado de partido único que sería el Partido Comunista. Siguiendo con las grandes revoluciones en la historia del siglo XX, tenemos la Revolución Comunista China en 1949. En la imagen vemos a Mao Zedong, ¿cierto?, el líder comunista que lideró a los distintos grupos que triunfaron en el año 49 y que obviamente establecen la República Popular China con un modelo económico obviamente muy similar al establecido por la Unión Soviética, pero que tras la muerte de Mao Zedong en 1976 y ya en 1978 se estableció un sistema o un plan de reformas que abren la economía china a la inversión extranjera, lo que dio como resultado el gigante asiático industrial que en la actualidad podemos observar, siempre con un sistema comunista de represión política, de censura, de eliminación de algunas libertades, pero hoy día el comunismo chino, obviamente reformado, también generó y se ha insertado en un capitalismo abriendo sus fronteras, lo que no hizo en su primera instancia y durante muchas décadas la Unión Soviética, abrir sus fronteras a la inversión extranjera, lo que iba a significar la llegada de capitales, lo que dinamizó una economía que para el caso de la Unión Soviética cayó en 1991 y en opuesto, ¿cierto? En contrario, el sistema comunista que perdura en China hasta el día de hoy. Podemos ver principalmente que no es que estas grandes revoluciones se hayan dado de un día para otro, es un proceso, para el caso de la Revolución China, que viene desde comienzos del siglo y que se proyecta principalmente hasta 1949, cuando nace la República Popular China, muere Mao Zedong, viene Deng Xiaoping, que va a ser el líder comunista que lo sucede,
y él va a establecer una serie de reformas económicas que hoy día han generado que China sea este gigante, no solamente económico, sino que también un gigante cultural para gran parte de Asia, y político también. Otra de las grandes revoluciones en la historia del siglo XX, principalmente la Revolución Cubana. Esta revolución, en América, principalmente en el Caribe, es una de las principales revoluciones por la influencia que tiene en la historia de América Latina, por la influencia que tuvo Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, en la conformación de distintos grupos revolucionarios, guerrilleros, que creyeron en la revolución armada como un mecanismo de transformación política, económica y social. Fue la revolución cubana porque principalmente el sistema comunista de Estado, de una economía planificada, centralizada, en Cuba funciona hasta el día de hoy. Esta revolución generó beneficios para gran parte de la población en Cuba, obviamente eliminación de libertades, represión política, todos los sistemas dictatoriales generan ese tipo de situaciones, pero principalmente generó beneficios para la población, un aumento en la producción, mejore las condiciones de vida, en la educación y el acceso a la salud. Principalmente entender la revolución cubana como más que su independencia, porque la independencia o finalmente la independencia de Cuba fue en 1898 en su guerra contra España, pero principalmente la revolución cubana significó la independencia real de la dominación norteamericana que desde 1898 hasta 1959 tuvo principalmente grandes inversiones en lo que es la caña de azúcar, principalmente. El negocio de los norteamericanos siempre ha sido la electricidad y las telecomunicaciones. Entonces la isla, independientemente que fuera un país soberano, desde fines del siglo XIX, tuvo un dominio real de los Estados Unidos sobre la isla hasta que llegan los guerrilleros en 1959 y logran terminar con ese dominio norteamericano. Obviamente los Estados Unidos pierden todas sus inversiones, bloquean económicamente a la isla hasta el día de hoy. En la imagen podemos apreciar Fidel Castro, por decirlo así, en su mejor momento, ¿no? Estamos hablando de la década de los 60, 70. Eh, las ideas castristas de un modelo económico, principalmente marxista, aplicado a América Latina, también fueron y tuvieron una gran llegada en los líderes de izquierda, en los líderes comunistas acá en Chile durante la década de 60. Uno de los personajes más importantes de la Revolución Cubana y de la revolución en sí es la imagen y figura de este médico argentino llamado Ernesto Che Guevara, principalmente porque Ernesto Che Guevara tiene algo que otros revolucionarios, principalmente en Cuba, no tienen. Él es la máxima expresión de la revolución, y la máxima expresión de la revolución es morir por la revolución. Por eso, la figura de Ernesto Che Guevara es tan importante en la historia de la humanidad. Recuerden que él muere asesinado en Bolivia, fue denunciado principalmente por incluso creo que por el mismo Partido Comunista Boliviano, al ejército, lo asesinan, y al ser asesinado brutalmente, él representa la imagen máxima de lo que es morir por la revolución, hacer la revolución e importar la revolución. Entonces, en la historia de la humanidad, uno puede reconocer que han existido grupos, personas, que han querido rebelarse contra la opresión, contra las malas condiciones de vida, contra estos gobiernos que representan solamente a unos pocos, y progresivamente mostraron que la fuerza de las personas pudieron transformar estas estructuras que muchas veces benefician a unos pocos más que a las grandes mayorías. Bueno, estimados alumnos, espero que les haya servido esta pequeña cápsula para poder entender un poquito más lo que fueron las grandes revoluciones en la historia de la humanidad, principalmente en el siglo XX. Espero les haya gustado. Nos encontramos más adelante en otras cápsulas sobre historia en el programa de estudios sociales de nuestro Centro de Educación Integrada Adultos, Quilpué.